bueno que me dijeran esto, porque no estaba grabando nada. Estamos diciendo que para poder entender lo que Jesús mencionó, está en Deuteronomio 6, necesitamos analizar Deuteronomio 6. Marifera acaba de contestar que el gran mandamiento, perdón, que esto que estamos leyendo de Deuteronomio 6 lo está citando literalmente Moisés. Entonces dice que la primera parte del gran mandamiento es Moisés diciendo que esos son los mandamientos que el Señor les mandó. 2, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Segunda parte del gran mandamiento, guardar todos los mandamientos para que los días sean prolongados. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, por siempre tus generaciones. Tercera parte del gran mandamiento. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, los multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Señor de tus padres. Por lo tanto, dice que al guardar todos los mandamientos, dice en el versículo 2, por favor subrayen tus días prolongados, y después en el versículo 3, te multiplicáis. Entonces, esa parte del mandamiento, pues no es como tal un mandamiento, es un beneficio. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Es un beneficio que al guardar todos sus mandamientos vas a tener días largos y te vas a multiplicar. Versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ándale, ahí sí es un mandamiento. Escucha, Israel, sé fiel. Solamente tienes un Dios, solamente tienes un Señor. Él es el Señor nuestro Dios, Él uno es. Esa es otra parte del gran mandamiento. Entonces pareciera que el gran mandamiento no es un mandamiento en sí, sino que es un grupito de mandamientos que me engloban, pues, cosas muy interesantes, muy importantes, muy pesadas, ¿no? Después dice el versículo 5, amarás, ándale, aquí te dice que ames, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ok, ¿qué palabras que le manda hoy Moisés estarán sobre su corazón? ¿Qué palabras se refiere? Pónganse a pensar a qué palabras se refiere. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Mandé mandamiento? Ah, creo que ya escuché las de Argentina. ¿Mandamientos dijeron? Sí, ¿verdad? Dijeron mandamientos. Ok. ¿Cuáles mandamientos? Amarás a tu Dios. No, desde A ver, Andy. Dijiste no. ¿Cuáles sí? no, desde el principio, o sea, lo que acabamos de decir, las tres partes que estábamos diciendo, desde el principio del 6.1. Ok. La respuesta es incorrecta. No. Beatriz, ahí te voy a decir por qué. Beatriz, cuando dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué palabras? Los 613 mandamientos. Todos ¿Cuál, los cómo, mandamientos. cómo sabes eso? Sí. Sí, poéticamente quisiéramos que fueran los 613, no, pues todos, o sea, si por mí fuera yo te diría, mira, aquí están todos los mandamientos, pero la evidencia no me está diciendo eso, me está diciendo estas palabras que yo te mando hoy. Pues, ¿cuáles palabras? A ver, Bárbara. Que dice aquí. Perdóname, otra vez dime, Bárbara. En el 5 dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok, la respuesta es incorrecta, no es esas palabras. Fíjense nada más. Gracias. A ver, Mario. Espérate, deja que se active tu micrófono. Ahí estás. Pues yo veo que él está hablando en el 6.1. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos. En 6.2, estatutos y mandamientos que yo te mando. Ok. Ahí en el 6.1 está diciendo mandamientos, estatutos y decretos, y después, en efecto, habla de los mandamientos y estatutos. Ok. ¿A cuáles y cuántos se refiere, Mario? Pues a lo que está citando aquí en este versículo. Ajá. Sí, está citando los mandamientos y estatutos que te estoy dando aquí, que yo te mando hoy, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye, pues Israel, y cuida de ponerlos en obra. ¿Cuáles mandamientos? Los que te voy a decir ahora. Ok, fíjate nada más. Él va a decir, Mario dijo, los que te voy a decir ahora. Jesús mencionó que ese era el gran mandamiento. Fíjate nada, ahí voy, Ana. Jesús mencionó que ese era el gran mandamiento. Y fíjate cómo tenemos tan ambiguo, me refiero a todos, yo también estaba igual. ¿Cómo tenemos tan ambiguo la referencia a la que Jesús mencionó?
Yo no puedo agarrar a Jesús, y eso sí nos ha pasado muchísimo seguramente. Nos pasó muchísimo que agarrábamos a Jesús y leíamos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. San, se acabó, listo, no hay más que cumplir. Con estos dos fue suficiente. El tema acá es que la puerta, es lo que Jesús menciona, es solo una puerta que nos está abriendo a este mundito del Deuteronomio 6, y les estoy preguntando a ustedes, y en efecto, ustedes están teniendo como conjeturas de lo que estamos leyendo. Pero fíjense la importancia de las referencias, slash, o sea, diagonal, la importancia de la lectura correcta. Y se lo voy a demostrar por qué. Escuchen lo que les voy a decir. Si leyéramos en orden correcto, en el orden correcto de la historia, les digo una cosa, no necesitaríamos referencias. Pero como no sabemos leer en orden correcto, necesitamos las referencias. Cuando dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mario dijo las que te voy a decir. Bueno, ¿sabes una cosa, Mario? Esas palabras ya se las había dicho. Y la evidencia de lo que ya les había dicho está justamente en el capítulo anterior. En el capítulo número 5, exactamente, Marife. Te costó poquito llegar a esa referencia, pero ahí ya le llegaste. Está en el capítulo 5. ¿Qué hay en el capítulo 5? Los 10 mandamientos. Entonces, como yo no tengo separaciones entre capítulos y versículos, Moisés se echó los 10 mandamientos, se echó el terror del pueblo y después dijo, y este es el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ponle en chiquitito ahí que se refiere a Deuteronomio 5. Cuando dice estas palabras, ¿cuáles palabras? Pues las 10 palabras, los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, fíjate. Si tú te pones a leer el Deuteronomio capítulo 5, tú vas a leer literalmente todos los mandamientos, los 5 mandamientos, como una copia de Éxodo 20. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? Ok. Tienes una copia de Éxodo 20 en esta parte, perfectísimo, listo. Después habla otras cosas. Y un versículo que me encanta, Deuteronomio 5, 29, y Moisés les está hablando. Esta parte ya no está hablando a Dios, está hablando siempre Moisés. El diálogo es de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés está próximo a morir. Pon eso en tu mente. Moisés está próximo a morir y Moisés les dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Fíjate nada más. Aquí está citando Moisés a Dios. Y mira las palabras que Dios utilizó. Dijo, ¿qué daría? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y tomando esta referencia que Dios acaba de mencionar, es decir, lo citó Moisés, por eso Moisés les dice en el versículo 2 y 3, para que tus días sean prolongados y te multipliques. Porque el contexto completo, ¿cuál es? Los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, ponte eso en tu mente. Ponte estas cosas. Número 1, que estamos hablando de los 10 mandamientos. 2, que Moisés ya va a morir. Y 3, que Moisés conoce que la nación fácilmente se va a apartar de los mandamientos. ¿Vamos? ¿De acuerdo? Ok. 1, estamos hablando de los 10 mandamientos. 2, que Moisés ya va a morir. Y 3, que Moisés conoce que la nación fácilmente se aparta de los mandamientos del Señor. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces volvemos a leer. Estos, pues, son los mandamientos. ¿Cuáles son estos? Pues los que acaba de mencionar. ¿Ya les queda súper claro eso, no? Ahora sí. Y esto te da una amplitud enorme, ¿cierto o no es cierto? Es como, pues me queda clarísimo. Estos, pues, ¿cuáles? Los de Deuteronomio 5 son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. ¿Cuándo mandó? En Éxodo 20, solamente los acaba de citar otra vez. Dice, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos. Todos. ¿Todos serán 10? No. Entonces, ¿por qué solo mencionó 10? Aquí va esta otra información, pon mucha atención. ¿Qué implican 10 mandamientos con respecto a toda la Torá? El 10 siempre va a implicar un resumen de la totalidad. El número 10 implica una totalidad, un entero, literalmente. El 10 implica como la representación de la totalidad. Por eso es el diezmo. El diezmo existe, bueno, o sea, el diezmo que Dios manda más adelante, literalmente dice, vas a entregarme el 10%, lo que implicaría que es como si me entregaras todo.
¿de acuerdo? Pero si me robas el 10% es como si me robaras todo. Entonces, el 10% implica la representación de la totalidad. Entonces, los 10 mandamientos representan todos los mandamientos. Cuando dice, guardando todos sus estatutos y mandamientos, ahora sí se refiere, Elvira, a los 613. ¿Te fijas? O a los 400, a los que sea, no importa. No nos interesa ahorita el número porque estamos analizando eso. Pero lo que estamos analizando es a qué se está refiriendo. Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oye Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. 4. Oye Israel, escúchame Israel, está diciendo Moisés. Ahora mételo en contexto esto. Escúchame Israel. Escúchame nación que quiere ser gobernada por Dios. Escuchen, pónganme atención. Imagínate Moisés cansado, agonizando, ya bueno, no estaba agonizando, pero ya prácticamente por morir, cansado de la desobediencia del pueblo, que le dice diciendo, ya escúchenme, caray, escúchenme. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Y vas a amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, ¿cuáles palabras? Los 10 mandamientos que representan a los 613. Estos mandamientos que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y para que no se te olvide, Israel, se las vas a repetir a tus hijos y vas a hablar de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Las vas a escribir en los postes de tu casa y en tus puertas. Incluso cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas excavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies, por favor, escúchame. Cuida de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Vas a dejar de ser infiel. No seas infiel. Y por su nombre aquí dice jurarás, pero en otra parte dice vivirás. No vas a andar en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, como lo tentaron en Masá. Guarden cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto, Israel, y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo bueno? Ya saben ustedes qué es lo bueno. Su palabra es la buena. Su palabra es la bondad. Ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. ¿Y qué le está diciendo Moisés? El contexto es que en el capítulo número 3, en el versículo 23, a Moisés se le notifica que no va a entrar a la tierra prometida. ¿Tú crees que Moisés se lo dijo con una forma, por favor, miren, escúchenme? Pues es que fíjense que ya les conviene. No, Moisés ya estaba en verdad hasta el colmo, porque incluso él ni siquiera iba a entrar a la tierra prometida. ¿Tú crees que se los dijo con ímpetu o con paciencia? Ya se los dijo en verdad contundente. Le estoy diciendo para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos, mira nada más, todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien en todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Mira cómo termina diciendo aquí abajo hasta el final. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ese es de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos.
como Él nos ha mandado. No como tú quieras, sino como Él nos ha mandado. En resumen, ahora sí, ¿quién tiene la respuesta? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? A ver, Marifer. Pues guardar todos los mandamientos. Exactamente. El gran mandamiento es que no te olvides de ningún mandamiento. ¿Te fijas? Y si tú lees a Jesús y si te quedas nada más con él, la verdad, o sea, si te quedas nada más con esa parte, estás bien cortito de lo que pudiste haber entendido. ¿De acuerdo, familia? El gran mandamiento es guardar todos los mandamientos. Pregunto, ¿ustedes han escuchado, para que se den cuenta cómo es que esto sí tiene valor y tiene, no es como que, ay, pues obvio, fíjate nada más cómo es que esto es importante? ¿Ustedes han escuchado en las iglesias que dicen que el diezmo se tiene que entregar? ¿Sí? Que, voy a decir cosas bien obvias, que matar es pecado, que robar es pecado, que mentir es pecado. Sí, ¿verdad? Y esos son mandamientos, ¿estarían de acuerdo conmigo? Sí, ok, perfecto. Y, por ejemplo, ¿en cuántas iglesias han escuchado que es un mandamiento escribir una copia de la Torah? Casi no se escucha eso. Pero qué raro que todos estos mandamientos que acabo de citar están en la misma Torah, ¿cierto? O sea que hay personas ahorita que están cumpliendo una parte de la Torah. Sí, sí, exactamente. Por lo tanto, el gran mandamiento tiene validez. Es decir, el gran mandamiento es cumplir toda la Torah. Y Jesús lo mencionó. Sí. Entonces significaría que no estuvo de más lo que Jesús mencionó, ni estaba fuera de lugar, porque sabía que en los postreros tiempos iba a haber personas que no cumplieran toda la Torah, que cumplieran solamente una porción de la Torah. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Íbamos a encontrar, no, Él nos iba a revelar en estos días que el gran mandamiento es que cumplas y que te esfuerces por cumplir toda la Torah. ¿Te fijas la importancia de leer en orden, la importancia de las referencias? ¿Sí? Ok. Quiero pedirles un favor. Si me meto al otro tema, no lo puedo cerrar, porque si lo abro ya no lo puedo cerrar. Entonces, tenemos dos opciones. Terminamos la clase aquí, que no me gustaría, esa es la opción que no me gustaría, o nos quedamos hasta las 9 de la noche, o sea, media hora más de clase. ¿La opción 1 o opción 2? ¿Cuál eligen? La opción... Ok, la opción 2. Los que quieran irse los que necesiten irse ganaron la mayoría del 2. Los que necesiten irse no pasa nada, pero yo creo que no se van a querer ir porque se va a poner bien bueno por las referencias que vamos a encontrar. Vámonos a entender ahora el tema de el gran mandamiento, iba a decir no, el nuevo pacto. Si yo les digo el nuevo pacto, rapidísimo, Andy, ¿qué te viene a la mente? Que es nuevo, que es algo que no estaba antes. Ok, pero ¿qué historia? Y por supuesto la historia de partir de Jesús en adelante. Exactamente. Todos vamos a ir, por favor, juntos a conocer la parte donde todo el mundo, o sea, donde todos tenemos como esa referencia sencillita, que es cuando Jesús dijo, esta es la sangre, mi sangre del nuevo pacto. ¿De acuerdo? Vamos a partir todos de ahí, por favor, si me hacen favor. Vamos a la del nuevo pacto. Les voy a decir en dónde está, por favor. Vámonos, por favor, todos juntos a Mateo 26. ¿Qué hago? Sí, pero no pasa nada. ¿Qué quieres? Ven que acá ya no nos ven. Pero si te escuchamos, Walter. Sí te escuchamos. Ya te escuchamos. ¿Qué? Es que le voy a dar un besito a mi esposa que se vaya a acostar. Hasta se escuchó el tronido del beso. Todo se escuchó. Pero, ¿sabes una cosa? Eso es muy bueno, ¿eh? Así que yo no me enojo. Al contrario. Tú, dedícate. Vale. Déjame ver si la pila está. Un segundito porque la computadora está medio lenta por el calor. Está súper caliente. Ahí voy, ¿eh? Ahí estamos. Ay, no, esto va a quedar grabado, Walter. Ni modo.
No. Te vamos a hacer un tono, como un de esos tonos para el celular, del beso tuyo de tu esposa. Ni modo, amigo. Yo que le cierro los micrófonos a ustedes que se los dejan abiertos. Ahí voy, espérenme. Estoy perdiendo tiempo, valioso. Ahí está. Ok. ¿Quién? ¿Sí? Lo que se acaba de decir del tema, yo veo que cierra muy bien con lo que se ve en Juan 14, 15, 23. Ok. ¿Nos lo pasas ahorita al final? ¿O nos lo comentas al final? ¿Sí? Claro. Súper, increíble, amigo. Gracias. Ok, listo, familia. Ya ven la presentación, ¿cierto? Sí. Ok, listo, ahí estamos. Ok, estamos en el nuevo pacto y estamos viendo dónde se prepara la Pascua. Dice Mateo 26, 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Fíjate nada más, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dice, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26, 27. Les voy a pedir, por favor, que revisen si tienen referencias justamente en esos versículos. Por ejemplo, yo tengo mi primer referencia en Mateo 26, 28, donde dice mi sangre. Donde dice mi sangre, yo tengo una letrita E, y en esa letrita E me manda a Éxodo 24, 6 y 8. ¿Sí? Y luego después dice del nuevo pacto y me manda a Jeremías 31, 31 al 34. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo distinto o alguien tiene alguna más? ¿No? Ok, me voy a ir por favor en donde dice Mateo 26, 17. Arribita dice institución de la cena del Señor. A lo mejor tú tienes algo parecido o lo mismo. Ahí vienen unas citas. Marcos 14, 12 al 25, Lucas 22, 7 al 23, Juan, ¿me explico? ¿Qué significan esas? Que en esos citas aparecen como comentarios muy parecidos justamente a esto. Por ejemplo, el de Marcos 14, 24 es el mismo relato, pero a través de la boca o la palabra de Marcos. Y dice Marcos 14, 24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino. Y si me voy a Marcos 14, Marcos 14 en el 24, Marcos 14, 24, yo veo que dice lo mismo, institución de la cena del Señor, y veo que tengo otras dos referencias. Las dos referencias justamente son las mismas referencias. ¿Me van siguiendo todos? ¿Estamos bien? Ok, levanta la mano quien en su Biblia no tiene ninguna referencia, es decir, que no aparezcan estas letritas, las asterisquitos, notitas o lo que sea. Ok, sus Biblias a la basura, por favor, y compren. Ah, no, no es cierto. No, por favor, busquen una Biblia que tenga referencias. Por favor, que tenga referencias. Entonces, fíjate nada más, pongan atención en esto. Mateo 26, 27 y Marcos 14, 24, ya sé, fíjate lo que te voy a decir, ya sé que es el mismo momento de la historia. Es justamente lo mismo con lo del gran mandamiento, ¿sale? Palabras más, palabras menos, no importa, es el mismo momento de la historia. ¿Cómo hace eso? Sencillo, porque su raíz, voy a hacer este movimiento otra vez, porque su raíz, ¿cuál es? Éxodo 24. Si tiene la misma raíz, se refiere muy probablemente al mismo momento. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de las referencias. Fíjense nada más. Vamos a ver. Vamos a irnos, por favor, a Jeremías 31. A ver qué dice Jeremías 31, ¿sale? Yo sé que muchos ya se saben esta clase, pero quiero que pongan atención en esto porque van a aprender cosas nuevas. Jeremías 31, por favor. Jeremías 31, 31. Es Marcos 14, 24 y Mateo 26, 27, que se refieren a Jeremías 31, 31.
Yo tengo Jeremías 31 en el 27. Yo tengo de título El Nuevo Pacto. ¿Alguien tiene el Nuevo Pacto como título? Levante la mano. ¿Qué fue eso, Mike? ¿Sí lo tienes o no lo tienes? Esperanza de restauración. ¿Sí? Ok. No, bueno, no sé, es que le hiciste así como que sí lo tengo, pero no lo tengo. Ok. Jeremías 31, 27 dice el Nuevo Pacto. ¿De acuerdo? No voy a leer todo completo, voy a leer desde el versículo 31. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Estoy leyendo Jeremías 31, 31. Dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. De hecho, donde tengo la palabra nuevo pacto, donde dice la palabra pacto, yo encuentro otra referencia que me manda justamente a Mateo 26, 28 y a Marcos 14, 24, justamente a lo mismo de donde venimos. Entonces, por ahí vamos como en la misma línea, ¿no? Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y aquí ya préndete otra alerta porque fíjate a dónde te está hablando. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, hey, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, yo tengo a Jeremías el profeta llorón y tengo a Jesús diciendo y hablando del nuevo pacto. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta para poder comprender a Jeremías y a Jesús? ¿Qué es a dónde tengo que ir, Marifer? A la Torá. Exactamente, a la Torah. Ana, voy a dejar tu micrófono abierto, así que no digas cosas en contra de la clase, ¿eh? Lo voy a dejar abierto también para que puedas participar fácil, porque veo que también tienes como ese deseo. A la Torah. Y la referencia, fíjate nada más. La referencia de estos, que es, ahí voy, Bárbara. Marcos 14, 24, Mateo 26, 27 y Jeremías 31. Fíjate a dónde me están refiriendo. Estos dos, fíjate, escucha bien esto. Los primeros dos evangelios explícitamente me mandaron a la Torah. Y Jeremías no me mandó a la Torah. Pero el texto y el relato, ¿de quién me está hablando? De un tema que está en la Torah. ¿Se fijan la importancia de leer con mucha atención? Por lo tanto, quiero saber cuando dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces está diciendo que el día que tomó su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, hizo con ellos un pacto. Y ya hablamos de ese pacto en los temas anteriores, como en el tema 1. Y dijimos que eso del pacto trataba justamente de la entrega de los mandamientos. ¿De acuerdo? Ok, pregunto, dónde empieza a escribirse la entrega de los mandamientos? En Éxodo. Éxodo capítulo 20, ¿de acuerdo? Me voy a ir, por favor, todos juntos a Éxodo capítulo 20 para platicar sobre este tema. Mientras, Bárbara, ¿cuál era tu pregunta? Es que también tengo de referencia Primera de Corintios 11:25 y Segunda de Corintios 3:6. Ok, ahorita lo vemos. Yo también aquí lo tengo, pero ahorita lo vemos. Porque esto ok. nos va a tomar, ya con esto nos va a tomar un montón de tiempo, pero me importa ver muchísimo esto y las otras referencias ahorita las platicamos. Éxodo 20, Éxodo 19 ya lo estudiamos, Éxodo 20 ya lo estudiamos y empezamos a decir que no fueron 10, sino que fueron más mandamientos. Avanzamos hasta el que nos daba de referencia, que era Éxodo capítulo 24. En Éxodo capítulo 24 hace una pausa el relato y trata un tema donde Moisés pareciera que baja con el pueblo y trata como justamente una parte de lo que Dios ya había mencionado, ¿de acuerdo? Y entonces Moisés se pareciera que vuelve al monte Sinaí y empieza ahora él a anotar, él toma muchos apuntes. Pero en la parte primera donde él estaba apuntando los primeros mandamientos, ya tenía una parte apuntada. Y es lo que va a empezar a dictar justamente en el versículo número, voy a leer desde el 1, versículo 24, capítulo 24 de Éxodo. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová
tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Ok, vino Moisés y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Es decir, la parte que ellos no habían escuchado y que el pueblo ya podía escuchar por boca de Moisés, Moisés se las cuenta, literalmente lee todo eso, y bueno, el pueblo contesta, haremos y obedeceremos. Y después detalla un poquito más, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Fíjate nada más las palabras, de paz. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Ándale, mira, aquí ya está hablando del pacto. Dice, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces ya más o menos lo vas como relacionando. Mira, aquí habló de una sangre del pacto. En Jeremías dijo que no como ese pacto, sino un nuevo pacto. Jesús dijo, este es el nuevo pacto. Y pues ahí más o menos se va entendiendo, ¿no? Pero sabes una cosa, esto guarda una riqueza increíble, enorme. Así que vamos a analizar muchísimo esto un poquito más a fondo. Otra vez. Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿De acuerdo? Literalmente edifica un altar y edifica al lado del altar 12 columnas. ¿De acuerdo? Y después envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Fíjate nada más, envió jóvenes, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. ¿Qué es paz? Ustedes ya saben qué es paz. ¿De acuerdo? Ya lo que saben ya. A ver, ¿quién la va cachando aquí? El que más haya puesto atención es el que más rico se va a quedar. Después dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Fíjate nada más, toma la mitad de la sangre y la pone en tazones. Y esparce la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la mitad de la sangre, la que había guardado en los tazones, y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ok, listo, está perfecto entendido. Solamente que tenemos que entender aquí una cosa importante. ¿Cuál es la importancia de este tema de la sangre que rocía y que guarda en tazones y que pone en el altar y que no sé qué y que no sé cuál? Fíjate nada más. Espérenme tantito. Listo. Iba a estornudar, perdón. Ok, fíjense nada más. Moisés lee el libro que tiene de leyes, ¿de acuerdo? Creo que ya pasó. Lee el rollo y cuando termina de leer el rollo, la nación dice, haremos y obedeceremos. Ok, muy bien. Y entonces, ¿qué dice? Vamos a hacerlo oficial. Vamos a hacer este pacto, a sellarlo con sangre. Fíjate nada más, vamos a sellar este pacto con sangre. ¿Y qué hace? Bueno, dice que edifica un altar y pone 12 columnas que representan cada una a las 12 tribus de Israel. Dice que mandó jóvenes para que sacrificaran y él cuidó una parte de la sangre. Dice que literalmente tomó, como literalmente vamos a pensar así, 2 tazones de sangre. Y un tazón lo esparce sobre el altar y otro tazón lo esparce
sobre la nación de Israel. Imagínate esta escena. La sangre yo creo que seguía calientita de la muerte del becerro y que te esparces y sangre en la cara, en el cuerpo, en la piel. Imagínate cómo sería eso. Como que yo creo que ni el agua bendita de los sacerdotes de la Iglesia Católica se sentirá tan mal. Digo, yo creo que el agua es agua, pues, pero sangre. Imagínate eso, sangre. ¿Por qué crees que pasó esto? El pacto de sangre originalmente implicaba lo siguiente. Literalmente se mataba el animal, se derramaba la sangre en el piso y las entidades que pactaban, es decir, el que era el dueño de la bendición y el que pactaba, pues el ser bendecido y cumplir con lo que el dar la bendición implicaba, pues literalmente ponían la sangre en el piso y literalmente caminaban en formas de como un 8. Esto implicaba que el pacto iba a ser siempre existente, literalmente como si fuera la forma del infinito. Entonces decían, el que quebrante este pacto, que le pase lo que le pasó al animal. O sea, muerte. El que quebrante el pacto, que le pase lo que le pasó al animal. Eso era un pacto de sangre. Sucede entonces que lo que Moisés estaba, fíjate lo que estoy diciendo, lo que Moisés estaba mediando, y aquí el que ya tiene la mente así como más espabilada, seguramente ya lo está casando con otras cosas, pero lo que Moisés estaba mediando literalmente era entre Dios, que era el que iba a bendecir, y la nación, que era la que tenía que obedecer. Fíjate nada más, Dios iba a tener en su obligación, como si fuera un contrato, en su obligación, bendecir, suplir, cuidar, amar, abrazar, y de todo lo que tiene que ver como si fuera un esposo. ¿De acuerdo? Y la nación, que es la que sería la esposa, tendría que cumplir la función de ser obediente y ser fiel. Amarla, amar al Señor. ¿De acuerdo? Iba a ser su obligación y iba a ser su obligación. Y entonces, ¿qué pasa? Moisés estaba mediándolo. Moisés literalmente era como el árbitro entre estos dos. Entonces Moisés literalmente había estado con Dios y Moisés le dice, a Moisés Dios le dice, ustedes van a ser mi especial tesoro, linaje escogido, nada más, ustedes tienen que obedecerme y yo me voy a encargar de todo. Perfecto. Moisés entiende que Dios está de acuerdo con cumplir su parte del trato. ¿De acuerdo? Si no, ¿para qué les contaba todo eso a la nación? Cuando baja y toma una parte de la sangre, la esparce, la primera parte, ¿sobre quién la esparció, Ana? El altar. Sobre el altar. ¿A quién representaba el altar? A Yeshua. A Dios. Representaba a Dios. Yeshua aquí todavía no existe como tal como Yeshua. Representaba a Dios. Entonces, literalmente es como, Dios, ¿aceptas? Y Dios ya había dicho que sí. Entonces, ¿qué pasa? Ok, listo. Vas a pactar con sangre. Y le esparces sangre sobre el altar. Fíjate nada más. ¿Por qué esparciría sangre sobre el altar si ya había sangre? Porque el simbolismo es que está firmando el acta de matrimonio. ¿Se fijan? Ok. Pueblo, ya le leí todo el acta, ya le leí todo el acta matrimonial, ya le leí todas las condiciones, todo lo que se tienen que someter, todo lo que tienen que obedecer. ¿Aceptan? Y el pueblo dijo, Naaseh venishma. ¿Qué significa eso? Haremos como el Señor nos ha dicho y obedeceremos. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa, Ana? Enseguida que después de que la nación dice eso, ¿qué hace Moisés? Rocía de sangre a los jóvenes, ¿no? No, a los jóvenes no, al pueblo. Al pueblo en general. ¿De acuerdo? Ya el que le cayó, pero al final de cuentas estaban literalmente aventando la sangre sobre la nación, lo cual implicaría que la nación estaba entrando en pacto. Ándale tú. Yo creo que de correr en la calle el polvo se me metió a la nariz y por eso estoy estornudando la hora. Fíjate nada más. Muchas veces en el anterior yo les dije que era un pacto el que existía. El pacto por aquí, pacto por allá, que el pacto del Señor, que el pacto, que el acta, como un matrimonio. Pero ahora sí, en este punto, sí está bien claro y bien evidente. ¿Por qué? Porque iba a ser un pacto que ambas entidades iban a aceptar. ¿Sí me explicó? Por eso Moisés rocía la sangre para ambas partes. ¿Y qué implicaba? El que lo quebrante, ¿qué le va a pasar? Como le pasó a estos animales. ¿Me explico? ¿Con cuántas tribus estaba haciendo ese pacto? Con las 12. Con las 12. Y el testimonio de eso son las 12 columnitas.
¿Cierto o no es cierto? ¿Vamos bien hasta aquí lo que estamos diciendo? ¿Vamos bien? ¿Se están aprendiendo cosas nuevas hasta ahorita con lo que hemos dicho del nuevo pacto? Para que vean que no era como que así nomás hay que poner atención. ¿De acuerdo? Ok. Vamos bien, entonces. Sucede que la nación acepta el pacto y todo está perfecto, pero ¿qué pasa? ¿La nación sí se mantiene en el pacto? No, lo que Por supuesto que no. Entonces, ¿qué le toca a la nación? Morir. Morir. Sí. Díganme, ¿en dónde está la evidencia de que la nación murió? Cuando entraron a la tierra prometida. No, no es cierto. A ver, En el Leemos. desierto. no, tampoco. Lemus, Lucero, Teresa o Inés. ¿Dónde está la evidencia de que la nación sí se murió? Así, evidencia contundente. Y fuimos del todo destruidos y pereció nuestra esperanza y fuimos del todo muertos, secos en gran manera. Ya se los dije. Ezequiel. Los huesos secos de Ezequiel. 7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿la nación sí se murió? Sí se murió. Sí. Pregunto, ¿ese pacto podría seguir operando? No. No, Claro ya que no. Por eso se levanta Jeremías y en su llorar se le revela este tema de el nuevo pacto. ¿Me explico? ¿Vamos bien con lo que estamos diciendo? Entonces, si yo agarro Jeremías, ahora sí ya le puedo entender. Vámonos a Jeremías 31:31. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cuántas tribus tiene que hacer pacto? 12. Con las mismas 12. O sea, creo que Elvira hizo así porque se refiere a las dos naciones, ¿verdad? Ah, muy bien. Yo dije, ¿cómo que dos? A las 12 tribus, correcto, a las dos naciones. Ok, fíjate lo que dice aquí. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No es del mismo tipo, no es de la misma categoría. ¿De acuerdo? Es diferente. Voy a hacer ese nuevo pacto, pero diferente. ¿De acuerdo? Porque ellos invalidaron mi pacto. Pregunta acá, ¿quién fue el problema de que ese pacto se fuera por un tubo? ¿Qué fue lo que echó a perder todo el pacto? ¿Qué fue? La nación. La nación. Fíjate nada más, aquí hay tres posibilidades. El emisor del pacto, el receptor del pacto o el mismo pacto. ¿De acuerdo? Entonces, el emisor no fue el que lo fregó. Propiamente el pacto, tampoco. El receptor del pacto, por lo tanto, si uno de los tres falla, los tres están libres de pacto. Están libres ya completamente, o las dos entidades. El tema fue que el receptor falló, por lo tanto, el emisor puede llevarse su pacto con quien quiera. Tal cual. ¿Cierto? Es decir, ya contigo ya no tengo compromiso en nada. Pero entonces estoy diciendo, voy a hacer un nuevo pacto. Dice Jeremías. Díganme, por favor, ¿cuándo más o menos aparece Jeremías en la historia? Ya ustedes ya lo saben. Si no se acuerdan, vayan a ver su línea del tiempo. ¿Cuándo aparece Jeremías en la historia? ¿Qué año? En línea del tiempo, ahí la tengo en el cuaderno. Sí, pues, Antes de la deportación, antes del 605. En el 722 antes de Cristo, ¿está entre el 722 antes de Cristo y el 605? En el 722 aparece Isaías. Jeremías todavía no. 605. El 605, porque Más o menos como para el año 605, exactamente. Más o menos, un poquito antes, ahí está. Ok. ¿Cuántos años estamos con Jeremías? 600 años antes. Si estamos con Jeremías, leemos cuánto falta para que llegue Jesús. Uy, 600 años más o menos. Ajá, 600 años. Ok. Fíjate nada más. Faltan 600 años. Y está diciendo Jeremías, he aquí vienen días, dice Jehová. Pues sí, vienen días, no manches. Si se trata de Jesús, faltan 600 años. ¿Cuáles días? Faltan 600 años. Ok.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Cuál nuevo pacto? Ah, el que Jesús dijo. Este es el nuevo pacto. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pregunto, cuando dice, he aquí vienen días, ¿a qué día se refiere entonces? Los días de Jesús. Claro, a los días de Jesús. ¿De acuerdo? Fíjense nada más por qué lo estamos viendo así. Y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles eran aquellos días, Lemus? ¿Mandé? ¿Cuáles eran aquellos días? Los días de Jesús. Ok, entonces sí dice, después de aquellos días, ¿cuál es ese pacto? Perdón, ¿cuáles son, después de cuáles días? Perdón, no entendí. Sí dice, arribita dice, vienen días, ya me dijiste que son los días de Jesús. Sí, sí, sí. Y abajo dice, después de aquellos días, entonces después de cuáles días. Después de Jesús, entonces también. Exactamente, dice que después de que Jesús haya venido, dice que va a hacer un pacto ¿con quiénes? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. A ver, léele bien en el 33. ¿Con quién va a ser ese nuevo pacto, esa parte del pacto? Con la casa de Israel. No más. ¿Me van siguiendo todos? Beatriz Salazar, ¿vamos bien? ¿Segura que sí? Ok. La primera parte del pacto incluyó ¿cuántas tribus? 12. ¿Y la parte B del pacto cuántas tribus incluye? 10. 10. Fíjate lo que dice en la parte B del pacto, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Fíjate nada más, este es un anexo, solamente para las 10 del norte. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Me van siguiendo lo que estamos diciendo? Sí. Ok. ¿Por qué dice que solamente va a ser el pacto, el anexo B? Porque solo incluye a las 10 tribus del norte. Marifer, ¿por qué el anexo B solo incluye a las 10 tribus del norte? Porque fueron los que se apartaron y fueron dispersados. Cerca, muy cerca. Yo sí tiene la respuesta correcta, solo que no la supiste expresar bien. Me voy a ir con Ana. Ana, ¿por qué la parte B solamente incluye a los del norte y ya no a las 12? Porque las otras dos quedaron ahí mismo y están siguiendo la Torá. Exactamente. Ves que sí la sabías, Marifer, solo que no la expresaste bien. Fíjate nada más, escuchen bien esto, por favor. Mucha atención, Jonabel. Elvira, todo el mundo, Rachel. Está diciendo que va a ser un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Perfecto. Parte B del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, 10 tribus del norte, nosotros, ahí estamos incluidos. Dice, después de aquellos días, después de que Jesús haya muerto, crucificado, resucitado y haya anunciado un nuevo pacto, después de esos días, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Por qué? Porque los del sur ya la tienen la ley, pero los del norte no. Acuérdense perfectamente de esto que ya habíamos dicho en ocasiones anteriores. ¿Se acuerdan de esta parte? Estoy haciendo todo feo, ya sé. Neta, me muero de hambre de caricaturista digital. Ahí está. ¿Se acuerdan de esto? Ok. ¿Quién se acuerda de lo de torta no volteada? ¿Quién dijo que era Israel una torta no volteada? ¿Qué profeta lo dijo? ¿Se fijan por qué ocupan tener así, mira, el curso así en la mente? Oseas fue el que lo dijo. Oseas dice, Israel es torta, un pastel, un hot cake, cocida de un solo lado, no fue volteada. ¿Cuál fue el lado que sí se coció para los del norte? El tema de Jesús y la cruz. ¿Cuál es la parte cruda del norte? La ley y la Torá. La ley y la Torá. ¿Y ese nuevo pacto qué va a hacer? Y se me pone la piel chinita. ¿Qué va a hacer ese nuevo pacto? Mira. Escribirlo de ponernos ahí, voltear.
¿Se fijan? Por eso necesitamos tener así, mira, en la mente de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Esto yo ya lo domino así bastante porque lo doy todo el tiempo. ¿Me explico? Y no es como que espero que ustedes lo dominen, no, pero quiero que se den cuenta de la riqueza que se va descubriendo más y más y más cuando te la pasas, aunque sea en el mismo tema o en los mismos 10 temas, como por un año, pues. ¿Me explico? Y ahí estamos, pues. ¿Ya me van siguiendo esto? Ok, vuelvo a leer todo el nuevo pacto anunciado. Ojo, anunciado, no que se empezó a cumplir con Jeremías, no. Anunciado por Jeremías. Y aquí vienen días, dice el Señor. ¿Leemos cuáles días son? Los días de Jesús. Ajá. Y aquí vienen los días en los que venga Jesús, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 12 tribus. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. O sea que ese pacto fue de nivel matrimonial. Y aquí está la evidencia. ¿Se fijan? Entonces, todo el tema de Oseas es válido, porque literalmente se casó el Señor con la nación. ¿Tú crees que Dios iba a tolerar que la nación fuera a ver a otros dioses? Infidelidad. La infidelidad, según la Torah, eso sí es causa de divorcio. ¿De acuerdo? Hay dos razones nada más por las que te puedes divorciar de alguien según la Torah. Por infidelidad, adulterio, y la segunda, por apostasía. Solo por esas dos cosas. ¿De acuerdo? Y si uno de los dos está por eso, mira, ni tengas preocupación, culpa ni lo que sea. En esa misma noche o en esa misma semana o en ese mismo mes, acaba con eso. Que, ¿cómo dice el versículo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Pregunta para Walter. No, ya pregunta para ti, no. Me voy a ir con Elvira. Elvira, pregunta para Elvira. Elvira, dime por favor, ¿cuándo empezó a operar el nuevo pacto? Cuando Pablo fue a los gentiles, cuando empezaron a hablarle a los gentiles y algunos escucharon o se interesaron. Ok, ¿con quién iba a ser el nuevo pacto, Elvira? Con la casa de Israel, las 10 tribus. Ok, me voy a ir ahora con Lila. Lila, el pacto, el nuevo pacto, ¿con quién iba a ser? ¿Con quién se iba a pactar? Aló, sí, con la casa de Israel. ¿Cuántas tribus? 10 tribus. Ok. Gri, por favor dime, ¿con cuántas tribus iba a ser el nuevo pacto? Con las 10 tribus. Ok. Isa, ¿con cuántas tribus? Con las 10 del norte. Ok. Marifer. ¿Con cuántas tribus, Marifer? Con las 12. Con las 12, familia. Otra vez. Ah, caramba. ¿Ya lo ven por qué? Dice Jeremías 31:31. Vienen días en los que haré nuevo pacto, y por favor enciérrelo, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Escuchen esto. El anexo, solo el anexo es con la casa de Israel. Pero todo el nuevo pacto completito es con las dos casas. ¿Sí? Ok, Elvira, ¿con cuántas tribus se hace el nuevo pacto? Con las 2. Exactamente. Ahora bien, ¿con cuántas tribus es necesario anexarles una cláusula a ese nuevo pacto porque perdieron la Torah? Este es el pacto que haré. Con la casa de Israel. ¿Cuántas tribus son? 10. Exactamente. ¿Ya me entendieron ahora sí todo el mundo? Luis, ¿queda claro esto? ¿Sí? A ver. Voy contigo, amigo. Vamos, Luis. ¿Con cuántas tribus es el nuevo pacto? Así con las 12. Con las 12. El nuevo pacto son con las 12. ¿Y por qué en el versículo 33 solo incluye a la casa de Israel? Porque son los que no tienen la Torah. Exactamente. ¿Sí?
Ahora bien, ¿por qué? Pregunta para ver quién me la puede contestar, ¿eh? No, a ver, pregunta para Beatriz. No le he preguntado nada a Beatriz, que está en la esquinita acá, Beatriz, casi no te peló. Beatriz, pregunta para ti, Beatriz. ¿Por qué no hay un anexo en el que hable de la Casa del Sur nada más? Pregunta, Beatriz, para ti. ¿Qué es lo que le falta a la Casa del Sur? Beatriz, ¿estás conmigo, Beatriz Salazar? Ah, Sí, es contigo. cuando dices Beatriz, creo que te refieres a la otra Beatriz. No, ya nada más queda una Beatriz. No, existe Beatriz Juárez, ¿cómo no? Aquí está. Beatriz Salazar, por eso sí digo el apellido completo. Beatriz Salazar, pregunta para ti. Sí. A la Casa del Norte le falta la Torá. ¿Qué es lo Sí. que le falta a la Casa del Sur? Tu tocaya te va a ayudar. ¿Qué es lo que le falta a la Casa del Sur, Beatriz Juárez? Aceptar a Yeshua como Salvador. Exactamente. Y si a la Casa del... Escuchen esto, por favor. Y si a la Casa del Norte se le puso un anexo exclusivamente para ellos, para que conozcan de la Torá, ¿por qué no, a las dos Beatriz, por qué no se le puso un anexo para la Casa del Sur diciéndoles que también a ellos se les va a revelar el Mesías? ¿Tú qué dices, Beatriz Salazar, primero? ¿Por qué no se les puso un anexo a los del sur? Porque ellos ya seguían la Torá. Sí, pero lo que les falta es Yeshua. ¿Por qué no les pusieron un anexo que en el nuevo pacto se les iba a revelar a Yeshua? No te escuché la última parte. La pregunta es, ¿por qué a los del sur no se les pone un anexo donde diga que a ellos se les va a revelar a Yeshua? Yo pienso porque como ellos tienen la Torá, en la Torá se menciona. Y está la promesa del Mesías. Ok, podría ser. Es buena esa respuesta. Beatriz, ¿tú qué dices? Beatriz Juárez. Pues lo estoy pensando, pero no se me viene alguna. Ok, me voy a ir con... A ver, Marifer. Pues sí, como dijo Beatriz, que como tienen la Torá y la Torá apunta hacia el Mesías, pues si como pusiste en el diagrama, ¿no? La Torá, si se quitan la religiosidad y la aman, los va a llevar hacia el Mesías. Están bien cerquita, pero no le están pegando a la respuesta correcta. A ver, me voy a ir con Walter, primero Ana. Primero Walter. Aquí es donde aplica lo que dice el creador, utilizando a ese pueblo para dar a celos a la casa de Judá. Entonces, cuando ellos entiendan y cuando la casa del norte tenga su palabra, los del sur van a sentir, pues, se van a dar cuenta que Yeshua realmente es el Mesías, porque ellos ya leyeron. Lo que me estás diciendo tú es correcto, pero no hemos dicho nada de eso de los celos, pero es correcto. Pero lo dije de otra forma. Sí está correcto, pero lo dije de otra forma. Dime de qué forma lo dijimos en este curso para comprender esto. ¿Te acuerdas? No, Ana. Rescatando primero a las 10 tribus para que retornen. Sí, por eso. Pero ¿cuál fue el tema de eso? O sea, ¿cómo explicamos todo eso? Sí es eso, sí es la respuesta correcta, pero quiero que se remitan al curso para que lo tengan bien estructurado. A ver. La restauración de Israel. Ajá, pero ¿cómo le mencionamos la restauración? ¿Está estructurada por cuántos? 6 pasos. 6 pasos. Exactamente. 6 pasos. ¿Por qué no menciona nada de Judá? Voy a regresarme a la pregunta para que se acuerden de la pregunta, porque a la mejor ya se me olvidó. La pregunta fue, ¿por qué no se menciona nada de Judá? ¿Y por qué solo de Israel? Porque ¿por quién vino Jesús? Por las ovejas perdidas. Exactamente. Una ocasión que las ovejas perdidas regresen a casa, el hijo pródigo regresó a casa, ya está obedeciendo la Torá. Ahora sí que le va a pasar al hijo mayor lo que dijo Walter. Va a haber una confrontación de celos, y cuando dijo en Jeremías 31, Efraín es mi primogénito, y va a tomar a Efraín para que cause celos para Judá. Ahorita no importa, escucha esto, ahorita no interesa lo de Judá, interesa los del norte porque son un montón. Pues son muchas más y es mucha más grande la labor. ¿Me explico? Por lo tanto,
no se menciona nada de Judá, porque Judá, mira, va a entrar en automático. ¿Por qué? Bien dijo Beatriz, ya tienen la Torá. Ya tienen la Torá y en la Torá se habla del Mesías. Solo que, ¿qué cosa? El Señor los tiene endurecidos en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Me van siguiendo todos? Vamos bien. Fíjense nada más cómo estamos cerrando muchos temas que podría ser que estaban abiertos y que se van añadiendo, ¿eh? Pero Ana así emocionada diciendo, no, o sea, está más emocionante esto que la tribuna del fútbol, o sea, muy importante. ¿Ok? Bien. Dicho lo anterior, ahora sí me voy a ir a entender lo que dice Jesús. Me regreso, por favor, a Mateo 26, 27. Creo que aquí estaban los versículos y ya ni los puse. Mateo 26, por favor. En Mateo 26, versículo 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, acuérdense que este iba a ser un nuevo pacto, pero dice que no iba a ser como el pacto anterior. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, dice. Y tomando la copa y dando de gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. ¿Qué es pecado? La transgresión de la Torá, según primera de Juan 3. Entonces dice después otras cositas. Me voy a ir, por favor, a Marcos 14, 24. Y en Marcos 14, 24 dice, y les dijo esto, bueno, 33, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y entonces tenemos una escena que les está diciendo, este es el nuevo pacto. ¿Pero este qué? Pues la copa. Bueno, esta no es una copa, es un termo, pero dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Por lo tanto, lo que estaba efectuándose ahí era prácticamente como una ejecución del nuevo pacto entrando en vigor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el minuto después de que entrega la copa, ¿el nuevo pacto estaba operando, sí o no? Ahí pensé que sí, ahí está. ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí estaba operando o que no estaba operando? Ok, están indecisos, pero ahorita vamos a analizar. ¿Sí? Fíjense nada más, Jesús está diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué hizo Moisés? Moisés literalmente dijo, ¿van a querer? Y la nación dijo, sí, entonces les aventó sangre. ¿Vas a querer Dios? Y Dios también lo aceptó. Y le derramó sangre. ¿Y qué estamos viendo con Jesús? Literalmente está haciendo lo mismo, pero de una manera alegórica. Y fíjate nada más las implicaciones. Está poniendo vino que literalmente, cuando tú juntas mucha sangre o juntas en un recipiente de sangre, literalmente no se ve rojo, se ve tan oscuro que en verdad termina siendo prácticamente un color casi como del color del vino, es decir, bastante oscuro. El vino igual, o sea, no es rojo, es muy oscuro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que estaba representando ese vino que era la sangre de ese nuevo pacto por entrar en vigor, ¿de acuerdo? En el pacto anterior, la sangre fue derramada y cayó de forma exterior sobre la piel, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo ahora este nuevo pacto? Está entregando la sangre, exactamente, Andrea. Literalmente están bebiendo de esa sangre. ¿De acuerdo? Ok. Fíjate nada más. ¿Cuál iba a ser el nuevo pacto? El nuevo pacto iba a ser para los del norte, que iba a poner su ley en la mente y la iba a escribir en el corazón. Iba a ser ese nuevo pacto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando Jesús dice, aquí va a empezar el nuevo pacto, va a implicar que va a empezar a operar, fíjate, en Jeremías 31, no lo pierdas, por favor, que lo voy a seguir ocupando. En Jeremías 31, fíjate cómo dice al final, nadie va a enseñar a nadie porque el Señor mismo te va a enseñar. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Estoy leyendo el versículo 33.
el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esto es el nuevo pacto. Esa es la modalidad del nuevo pacto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¡hey, conoce a Jehová! Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Un pacto de paz, un pacto de restauración. ¿Sí? ¿Qué es la restauración? Regresarlo todo al original. ¿Me explico? Entonces está diciendo Jesús, esta es la sangre del nuevo pacto. Tomen de ella, dice literalmente Marcos, aquí dice que por muchos es derramada, y de cierto digo que no beberé más. Me falta ahí un versículo que dice que literalmente cada uno bebió. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Y ahora ya no es sangre que se va a derramar en ustedes. Pregunto, ¿ese nuevo pacto sigue siendo un pacto de sangre? Sí. Claro que sí. Por supuesto que sí. Después de unos días murió. Es más, después de unos días no. El mismo día, al día siguiente murió. ¿Me explico? Sí era un pacto de sangre. Pero en el caso de hacerte partícipe, fíjate nada más, en la versión anterior del pacto, ¿cómo sé si firmó Dios el pacto? Porque Moisés, que era el mediador, arrojó sangre sobre el pacto. ¿Cómo sé si la nación firmó el pacto? Porque Moisés, que era el mediador, derramó sangre sobre ellos. Ahora, ¿qué tal con el Señor Jesús? Jesús está siendo el mediador del nuevo pacto. Y esta es una cosa impresionante porque Él es el mediador, pero también ¿a quién está representando? A su Padre Eterno. Está representando a Dios literalmente. Entonces, fíjate nada más, me regreso a Mateo otra vez. Ya lo que sigue está bien facilísimo, ¿eh? Dice Mateo 26, ahí está en la pantalla. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Si Él da gracias y si Él bendijo la copa, ¿quién es el primero que tomó? Él, Por lo tanto, ¿quién fue el primero en aceptar el pacto? Dios. ¿Quién fue el primero en literalmente decir, no importa cómo vengas, quiero otra vez casarme contigo? Imagínate esto, increíble, ¿no? Y Él toma del nuevo pacto y ¿qué hace así enseguida? Ahí dice, bebed, mira, bebed de ella todos. ¿Qué está diciendo? Entren en pacto conmigo, cásense conmigo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la restauración, para remisión de pecados. Fíjate nada más. ¿Y ahora qué hace? Ya no esparce la sangre a ver a quién le cae o a ver a quién no le cae. Cuidó que todos bebieran. ¿Cuántas columnas levantó Moisés? 12. ¿Cuántos apóstoles estaban frente a Jesús? 12. ¿Te fijas? ¿Con cuántas tribus estaba haciendo el nuevo pacto? Con las 12. Con las 12 tribus. Con las 12 tribus. ¿Te fijas? Y ya no se les estaba esparciendo. Ahora era un pacto que, mira, tómalo, bébelo, que entre a tu sistema como si fuera sangre nueva. Estabas muerto, no te preocupes, fíjate nada más, ponme atención porque aquí hay muchísimas cosas que incluso hasta ahorita yo las estoy pensando. Dijimos la semana pasada que Él es la cabeza y si la cabeza resucitó, el cuerpo también lo va a hacer. ¿Qué es la sangre? Si estabas muerto, ocupas sangre. ¿Qué hay en la sangre? La vida. ¿Te fijas? ¿Por dónde está entrando la sangre nueva? ¿Por qué parte de tu cuerpo está entrando la sangre nueva? Por la boca. Por la boca que está en la cabeza. ¿Quién te la está dando? La cabeza del cuerpo que es la iglesia. El Mesías te lo estaba dando. Pon toda atención a todas estas alegorías. Y lo beben y ¿qué pasa? Empiezan literalmente a resucitar. ¿Cuántas tribus? Las 12 tribus. Pero el anexo implicaba que a partir de ese punto donde empezara a operar el nuevo pacto, ¿quiénes iban a empezar a recibir literal instrucción? Las del norte. Por lo tanto, literalmente, a partir de este momento,
y al día siguiente que muere y que la sangre sí es derramada, literalmente que la sangre del cordero tiene que ser derramada, significará que a partir de ese instante que ya entra en el nuevo pacto la nación con Jesús, ¿qué tiene que empezar a pasar con nuestra mente y con nuestro corazón? ¿Qué debería empezar a pasar? Leer la Torá. Ser instruidos directamente por el Señor. Ya no se ocupa que nadie, es que bien, yo te voy a explicar, yo soy tu mediador. Nada, mediador ni nada. ¿Por qué? Sencillo, porque el velo del templo se rasgó. Hay acceso completo hacia él. Fíjate nada más eso. ¿Quién te va a enseñar directamente? El Padre Eterno. ¿Quién te va a enseñar sus mandamientos? El Padre Eterno. ¿Se fijan? Por lo tanto, literalmente, lo que Jesús está haciendo es exactamente lo mismo que Moisés. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Está haciendo lo mismo. Lo mismito. Lo mismo. ¿Sabes qué? Ya no se ocupó un sacrificio para esparcirle sangre, porque dijo, yo soy el Cordero. Yo entrego mi sangre. ¿Se ocupa más sangre? Yo la doy. ¿Se ocupa más vida? Yo la doy completa. Doy mi vida completa. Yo la doy para volverla a tomar. Yo la pongo para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la pongo. Adelante. Adelante, Walter, dime. Es muy llamativo el texto aquí en Jeremías 31, el versículo 33, en la mitad donde dice que daré mi ley en sus entrañas. Y tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Yeshua hizo el pacto con sus apóstoles y todos bebieron de su sangre representativa bebiendo el vino. Entonces es muy bonito cuando dice que pondrá esa ley en sus entrañas y escribiré ahí en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es increíble. Si fuera entrañas también es válido, porque ¿qué hace Jesús? Les dio el vino y ¿qué pasa? ¿Hasta dónde entró? Hasta las entrañas. Hasta las vísceras, literalmente. O sea, el nuevo pacto implicaba que iba a invadir su Torah, todo tu cuerpo y toda tu mente. Todo tu corazón, todo lo que pudieras pensar iba a ser la Torah. ¿Te fijas nada más esto? El tema ahora es ¿por qué les estamos explicando esto en el curso básico de capacitación? Porque cuando leo el nuevo pacto implica que el anterior, ¿cómo está? Invalidado. Vale. ¿Y qué pasa? Cuando tú vayas y platiques de esto, las personas te van a decir, ya está invalidado, no me vengas a decir nada de la Torah que está vigente, que es eterna y que es para mí, porque no es cierto. Jesús dijo, ese es el nuevo pacto. Pues sí, nada más que no sabes, a ver, ¿cuál fue el viejo pacto? Pues quién sabe, pues entonces tienes que explicarle desde el principio, desde Éxodo, y mira cuánto tiempo llevamos. Esto lo empecé a explicar a las 8 de la noche, llevo 47 minutos, 50 minutos. ¿Te fijas? Antes me tardaba más, pero ya no me tarda tanto. Entonces, nos falta llegar a ese punto. ¿Por qué dice el nuevo pacto? Porque en mi español el nuevo pacto sería que el anterior es viejo y que está invalidado. Y eso nos lo va a responder perfectamente el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 8. Yo tengo de título en Hebreos capítulo 8, el mediador de un nuevo pacto. Cierra la puerta. Espérate, mami. Hebreos. ¿Listo? Hebreos capítulo 8. Dice, yo tengo el mediador de un nuevo pacto. ¿Alguien tiene algo distinto? Hebreos 8. ¿Alguien tiene algo distinto a el mediador de un nuevo pacto? Cristo es nuestro sumo sacerdote. Mira, Cristo es nuestro sumo sacerdote, Walter. El sacerdocio de Melquisedec. Oh, el sacerdocio de Melquisedec, qué intenso eso. Ok, vamos a ir. Somos sacerdotes de un nuevo pacto. Sacerdote de un nuevo pacto. Ok, vamos a partir de lo que tenemos. Vamos pues. Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Por supuesto que se refiere a Jesús.
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es decir, todos los sacerdotes, hijos de Aarón, tenían algo que ofrecer. Este sacerdote, que no es hijo de Aarón, sino que es hijo de Judá, también debería tener algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Fíjate nada más lo que estoy diciendo. Si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Pues claro que no, porque al final de cuentas no se reconoció como sacerdote, ¿de acuerdo? Después dice, los cuales sirven, ¿quiénes son los cuales? Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ay, tú, con razón se ocupaba que ellos ofrecieran sacrificios. ¿Por qué? Porque iban a ser la sombra y figura de lo que de lo que pasaba en el cielo. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. O sea que significará que por encima de los hijos de Aarón está lo que está haciendo Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo eso? ¿Sí? Que por encima de los hijos de Aarón está Jesús. Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Y aquí no dijo un nuevo pacto, ¿verdad que no? Dijo mejor pacto, ¿de acuerdo? Establecido sobre mejores promesas. Ok, fíjate nada más. Aquí dice que el mejor pacto o que el nuevo pacto, la diferencia con el anterior es que está establecido en mejores promesas. Ya vimos, por ejemplo, una promesa distinta. En la antigüedad, a ver, ¿quién logró identificar esta? Bueno, no, yo creo que todos. En la antigüedad solo podían ser instruidos, ¿por quién? Por Moisés. Pero ahora que está diciendo que ¿quién va a instruir? El Señor mismo. ¿Sí fijan? Acá había un mediador, acá ya no hay mediador. Esa es una promesa distinta, lo cual hace que este pacto sea mejor. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Sí, ok. Versículo 7. Pero si aquel primero hubiera sido sin defecto, ándale tú, hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Significará entonces que el primero tenía defectos? ¿Se fijan cómo lo acaba de mencionar? Acaba de mencionarlo como si el primero tuviera defecto. Pero dice, si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea que hubiera sido, o sea que tenía defecto. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias, o las perdonaré las injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Literalmente, desde el 8 hasta el 12, acaba de citar Jeremías 31 hasta el 33, 34, por ahí. ¿Se fijan? Versículo 31. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Ándale, aquí se agarra cualquier pastor para decir que la ley está invalidada. Al decir nuevo, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cómo entiendo esto? ¿Cómo logro entender esto y armonizarlo con todo lo que acabamos de decir en el tema 2 o lo que acabo de decir de la Torah? Bueno, todo redunda en el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y entonces tú empiezas a leer todo, y quiero que me detecten y que me detengan literalmente donde encuentren el defecto del primer pacto. Por favor, deténganme así literal, háblenme en el micrófono porque voy a estar viendo la Biblia, donde encuentren el defecto del primer pacto. He aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me el defecto. Exactamente.
Ahí está el defecto. Entonces, el defecto no estaba ni en el emisor, ni en el pacto, estaba en el receptor. Entonces, ¿qué es lo que está por desaparecer de todo el pacto incorrecto? El receptor. ¿Se fijan? Eso es lo que estaba mal. ¿Por qué tendría que desaparecer el pacto o el emisor si ellos no quebrantaron nada? Estaba perfecto el emisor y estaba perfecto, intachable el pacto. ¿Por qué tendrían que desaparecer? No, que desaparezca si quiere el receptor. Ellos fueron los culpables. ¿Quiénes fueron los infieles? ¿Quiénes se salieron del pacto? El receptor. ¿De acuerdo? Y en consecuencia, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿De acuerdo? Después dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes y etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y el versículo 3 es el que nos importa resolver. ¿Qué pasó, Marifer? Cuéntame. Bueno, es que no sé si me estoy adelantando, pero luego que la iglesia nueva es la nueva Israel de esa parte. Entonces, ¿cómo? A lo mejor me estoy adelantando, pero ¿cómo podría rebatir esa aseveración? Justo. Porque dices, es que ellos, o sea, que el receptor la regó. Entonces, como la regó, queda desechado. Entonces, luego de ahí se agarran de que no, ya. Que la iglesia sea el nuevo emisor, el nuevo receptor. Ajá. Ok, justo ese es el tercer y último tema de las referencias. Justo, pero muy buena respuesta, muy buena pregunta. Última cosa, dice, al decir nuevo, ha dado por viejo al primero. Aquí dice, fíjate nada más, aquí dice en el versículo 7, que si el primero no hubiera tenido defecto, el cual ya vimos que sí tenía defecto, ¿en qué parte? En el receptor. Dice que si no hubiera habido defecto, no hubiera procurado lugar para el segundo. Por lo tanto, que tiene que haber un segundo pacto por culpa de los receptores, es decir, del pueblo. Leo el 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. ¿Por qué hay un nuevo pacto? Porque el primero se fregó por los receptores. Esa es la única razón. Pregunto, de los tres cosas, emisor, receptor o mensaje, ¿cuál fue lo que estaba mal? El receptor. Por lo tanto, eso es lo único que tendría que desaparecer. Si yo digo, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, ¿qué es de las tres cosas lo que está próximo a desaparecer? El receptor. El receptor. La nación. Ok, quiero que me digan ustedes qué cosa del receptor. Porque la nación sigue siendo la misma. Sí. ¿Qué parte del receptor es lo que se va a cambiar? Marifer. ¿El corazón? El corazón. Claro, por supuesto que sí. Por supuestísimo que sí. Va a dar un corazón de piedra, un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Piénsenle, ¿cuántas columnas levantó Moisés? 12. ¿De qué estaban hechas? De piedra. No hay nada que no esté atado en la Biblia, nada, todo está relacionado. Después Jesús, frente a las personas, ¿con cuántas tribus hizo el pacto? Con 12. Con 12. ¿Y por dónde, literalmente, por dónde les dio su sangre? Por la boca. Con la boca. 12 corazones. Ahí está, como el programa, ¿no? Los 12 corazones. Pero aquí están 12 corazones frente a él. ¿Qué es lo que tiene que desaparecer? El corazón de piedra, familia. Ok. Tiene que desaparecer. Lo que va a desaparecer es el corazón de piedra. Eso es lo que tiene que desaparecer. Bueno, y me contestaste. Sí, pero Realmente. Ajá. ¿Ya? Ok, ¿cuál es el nuevo pacto? Que escriba su ley en nuestro corazón y nos la dé en nuestra mente, cambiando el corazón de piedra por un corazón de carne. Y eso justamente lo dijo Ezequiel 36, y eso ya se lo sabe. Dice, y os daré un corazón nuevo, y pondré, Ezequiel 36, 26, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Para qué? Fíjate, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y viviréis, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En paráfrasis, Ezequiel 36 también habla del nuevo pacto. ¿Qué tal esto?
Aquí el que la está cachando está que su cabeza sí le está haciendo efervescencia, fuegos artificiales a nivel mental, así una cosa de, Señor, gracias por amarme, Señor. ¿De acuerdo? ¿Dónde se dice que comienza la iglesia? En Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Marifer dijo, pues bien fácil, ellos la embarraron, nosotros, la iglesia, pues ya no la vamos a embarrar. Nosotros sí queremos ser buenos receptores. Pues sí, Señor, nada más que estás cumpliendo una parte de la Torah y te falta cumplir toda la Torah porque ese es el gran mandamiento. Ya lo vimos, fíjate, por eso son estos tres temas, el gran mandamiento, nuevo pacto y este tema de la asamblea y congregación. En el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Según Hechos 7:38, dice que Moisés estuvo en la congregación. Fíjate en la congregación, la palabra congregación viene del G1577, que significa eclesía, que significa los llamados fuera, asamblea o comunidad. Fíjate nada más, ¿qué significa iglesia? La iglesia significa los llamados fuera, los sacados fuera. No significa manifiesto en la iglesia, no significa nada de eso. Significa los que quieran salir fuera. ¿Fuera de qué? Pues si estamos diciendo que Moisés estuvo en la congregación, ¿de dónde lo sacó Moisés? De todo un sistema opresor que hacía cumplir sus reglas en lugar de cumplir las reglas del Señor. Fíjate nada más, cualquier sistema, cualquier denominación, cualquier congregación que te quiera decir algo distinto a lo que Dios te ofrece, eso te voy a decir que no es la iglesia. Así, sencillo. Quien no te diga que tienes que cumplir los mandamientos no es la iglesia. Porque ¿qué? Te mantienen un sistema de sus propios mandamientos. Ya lo vimos en la ley oral. Literal, ¿qué pasa si te ponen a leer la vida con propósito de Rick Warren en lugar de leer la Torah? Está dando su propia ley, la ley oral. ¿Me explico? ¿Qué más tenemos aquí? Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré el Señor tu Dios, a él oirás, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea. Fíjate nada más. Asamblea. ¿Qué es asamblea? Es la palabra Cajal H6951, que es congregación, compañía, multitud. Hablas de asambleas, literalmente, ¿quiénes son las asambleas? Pues los que estuvieron frente al monte Sinaí. Cuando dijeron ustedes, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. ¿Cuándo dijeron estas palabras? Cuando dijeron, no vuelva yo a oír la voz del Señor, la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más grande este fuego para que no muera. ¿Cuándo dijeron esto? En Éxodo 19 y 20. Exactamente. ¿Cuándo es el día de la asamblea? En Éxodo 20. ¿Quieres ser la asamblea de verdad? ¿Quieres ser la iglesia de verdad? Los sacados fuera. Marifer, ¿te queda más clara tu pregunta? ¿Dudas, familia? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Quién aprendió cosas nuevas el día de hoy? Muchísimas, Ezequiel. Yo. ¿Sí? A ver, Sí. Ana, cuéntanos rapidísimo. Tienes 30 segundos para contarnos. Nada más tú vas a decirnos qué aprendiste de nuevo el día de hoy. Que te dejara así sorprendida, que sea mira, un beso de su boca del Señor. La maravilla de que me lleva de atrás, por decirlo así, con Yeshua, ¿no? Lo que él comentó hacia lo que está ya escrito, o sea, escrito en la ley, ha estado siempre ahí, ¿no? La relación tan importante y el que reafirma que Yeshua, pues, es quien es, ¿no? Es una correlación que a mí me tiene, o sea, maravillada, me encanta y me gusta. Y eso que dices que cuando somos llamados fuera de una congregación, de una iglesia, tienes mucha razón, porque cuando yo llegué, cambié a la segunda que cambié, había algo que no me llamaba, porque decía yo, vamos a leer algo diferente, cuando deberíamos de leer la Biblia, ¿no? Vamos a leer otro libro principalmente, como que ya no me parecía, mi corazón me decía que eso no era correcto, ¿no? Sí, entonces yo estoy, mira, así, contenta.
efervescente, así con fuegos artificiales en la cabeza. Sí. Gracias al Padre Eterno. ¿Me acompañan ahora para cerrar, por favor? Papito, gracias, Señor, por esta clase que ha sido increíble, Padre. Ha sido siempre bueno, amable, Señor. Siempre, y hoy no ha sido la excepción. Siempre eres espléndido, Señor, al darnos tu palabra. Gracias, Señor, por esta preciosa familia, por estos estudiantes tuyos, Señor. Todos somos y te pertenecemos a ti. Por tu Hijo Yeshua te agradezco tanto. Amén y amén. Familia linda, esto fue increíble esta clase, ¿no creen? Todo el mundo, por favor, me deja su reseña en el grupo de WhatsApp, si me hacen favor. No me den un resumen, no me digan así como que yo aprendí todo esto y me echan un resumen. No, déjenme su reseña, es decir, así como Ana, a mí me encantó esto, no sabía nada de esto y me encontré con esto. Esa es la parte que yo quiero conocer de ustedes, ¿vale? Ok, familia, nos vemos el día de mañana con el tema número 6. Santo Dios, el tema número 6. Y listo, que disfruten su noche, descansen y nos vemos el día de mañana. Activo su micrófono. Chao. Bye.